Hola, muy buenos días, tardes o noches, compañeros y compañeras. Este equipo está conformado por Edgar Obed, Gallegos Linares, Gustavo Paolo López Jiménez, Alan Josué Corrales Ríos y su servidor Lenin Josué León González. Y les vamos a exponer sobre el motor de base de datos. Para empezar, ¿qué es? El motor de base de datos es el componente central de un sistema de gestión de bases de datos, encargado de la gestión y manipulación de la información almacenada en la base de datos. ¿Cómo funciona? El motor de base de datos controla cómo se almacena, se accede, se actualiza y se elimina la información en la base de datos. Proporciona un conjunto de servicios y funcionalidades, tales como el lenguaje de consultas, como SQL, la optimización de consultas, la gestión de transacciones y la concurrencia. La seguridad y la recuperación en caso de fallos. Funcionamiento. Número 1. El funcionamiento. Parser. El motor de base de datos recibe las consultas escritas en lenguaje de consultas, como SQL, y las analiza sintáctica y semánticamente para determinar su significado. 2. Funcionamiento. Optimizador de consultas. El motor de base de datos utiliza técnicas de optimización para seleccionar la forma más eficiente de ejecutar la consulta, considerando factores como la cantidad de datos a procesar, la disponibilidad de índices y el costo de las operaciones. Gestión de transacciones. El motor de base de datos asegura que las operaciones realizadas en la base de datos sean consistentes y duraderas, utilizando técnicas de control de transacciones como ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Gestión de almacenamiento. El motor de base de datos es responsable de la gestión de almacenamiento de los datos en el disco o en la memoria. Esto puede incluir la asignación y liberación de espacio en disco, la organización de los datos en estructuras como tablas y la gestión de índices para acelerar las consultas. Gestión de la concurrencia. El motor de base de datos asegura que múltiples usuarios o procesos puedan acceder a la base de datos simultáneamente sin interferir entre sí. Para ello, utiliza técnicas de control de concurrencia como bloqueos y aislamiento de transacciones. Gestión de la seguridad. El motor de base de datos proporciona mecanismos de seguridad para proteger los datos de acceso no autorizado. Esto puede incluir autenticación de usuarios, autorización de permisos y encriptación de datos. Muchas gracias por su atención. Tengan un muy buen día y nos vemos la próxima.